el núcleo de procesamiento acústico de la catedral gótica. 84 metros verticales de piedra caliza luteciana, estructurada em um sistema de bóvedas de cruceria hexagonales. O perímetro completo está entrelazado por um circuito contínuo de cadenas de hierro forjado ocultas a 2 metros de profundidade dentro de la mampostería principal. En el extremo oeste del eje longitudinal, una red de 3.400 tubos de aleación de plomo y estaño impulsados por 12 fuelles neumáticos de cuero de vaca. En los 3 ejes transversales, diafragmas sellados de cristal de cuarzo y rejillas de plomo. Hoy, estos complejos físicos permanecen anclados en el centro de las zonas urbanas europeas, Chartres, Amiens, París. Oficialmente, los registros catastrales indican que son casas de culto. La Iglesia Católica las financió durante el siglo XII para albergar la liturgia y congregar a las poblaciones rurales. La altura vertical de las bóvedas atrae la línea de visión del feligrés hacia el cielo. Los tubos de metal acompañan los coros vocales de los monjes. Esa es la función oficial catalogada en el registro histórico estándar. Hay un parámetro físico que fractura la base de este diseño: el tiempo de reverberación del sonido de baja frecuencia dentro del recinto principal. En la estructura original sin alteraciones, la persistencia de una onda sonora a 125 hercios es de 14 segundos. A ese nivel de decaimiento acústico sostenido, el índice de transmisión de la voz humana cae a 0.18. 0.60 es el parámetro base requerido por la fisiología del oído humano para diferenciar el límite de una consonante hablada. Las matemáticas estructurales del edificio erradican físicamente la comprensión de la palabra. La máquina nunca fue construida para procesar el lenguaje humano. Yo encontré la primera huella de esta anomalía mecánica mientras buscaba datos sobre sistemas de arado. Analizaba la logística metalúrgica de la Europa occidental del siglo XIII, rastreaba los volúmenes de extracción de mineral en la región de Champaña para determinar la tasa de producción de herramientas agrarias. Revisé los inventarios de transporte fluvial y los recibos de impuestos aduaneros. El documento específico estaba clasificado bajo el Fondo K en los Archives Nacionales en París, fechado en septiembre de 1221. Encontré 14 facturas de entrega de lingotes de hierro. Las cantidades destrozaban el margen de consumo de las herrerías locales. Eran 40 toneladas de hierro dulce, asignadas a un solo sitio de construcción en la ciudad de Amiens. Yo recalculé la tasa de consumo de clavos para andamios temporales. Los números sobraban por un factor de 6. Busqué los manifiestos de los gremios comerciales. El hierro no fue entregado a los fabricantes de clavos. Fue trasladado directamente a las cuadrillas de canteros en el sitio de la nave central. Cadenas de hierro sólido de 5 metros de longitud, eslabón por eslabón, selladas dentro de los bloques de caliza con plomo fundido a 600 grados centígrados, creando un anillo de compresión estructural. Las catedrales estaban atadas desde el interior de la pared. No eran recintos estáticos sostenidos por el apilamiento de material y la fuerza de gravedad. Eran estructuras tensionadas. Un contenedor inerte de mampostería no requiere fuerza de tracción constante. Requiere tensión mecánica activa si el material necesita vibrar. La historia académica oficial se presenta como una progresión lineal de fervor teológico financiado por una economía mercantil en crecimiento. Entre los años 1150 y 1350, 80 obispados europeos compitieron en la captación de tributos locales para construir los edificios de piedra con mayor volumen interno del hemisferio norte. El desarrollo de la ingeniería del arco apuntado, combinado con los arbotantes externos y las bóvedas nervadas, permitió transferir el peso del techo de madera y plomo fuera de los muros portantes de las naves. Esto liberó los muros de carga, permitió perforar las paredes de piedra para instalar rosetones de cristal. El objetivo primario, según los textos teológicos conservados del abad Suger de Saint-Denis, era la refracción de la luz solar como manifestación de la divinidad. El objetivo secundario era la capacidad de volumen humano para los días de mercado y las festividades mayores del calendario litúrgico. Yo revisé la bibliografía matriz que sostiene este paradigma. Otto von Simpson, profesor titular en la Universidad de Chicago, establece la perspectiva definitiva en su libro de 1956, The Gothic Cathedral.
En la página 21, von Simpson decreta que la arquitectura gótica es la representación del orden sobrenatural fundamentada en la geometría del filósofo Platón. La forma física era una traducción literal de conceptos teológicos abstractos. Los cartularios del Cabildo de Notre Dame de París, resguardados en la Biblioteca Nacional de Francia bajo la clasificación MS 5185, muestran 400 pagos individuales a carpinteros y cortadores de piedra entre los años 1163 y 1250. El propósito escrito en la tinta del pergamino era glorificar a la deidad cristiana mediante el trabajo manual organizado. Las crónicas municipales de la ciudad de Chartres detallan las transferencias de plata de los gremios comerciales locales. El gremio de panaderos pagó la instalación de 12 vitrales en la nave norte. El gremio de curtidores de cuero financió 14 metros de ventanas en el deambulatorio sur. Todo el sistema logístico encaja perfectamente en el modelo de una población rural unificada por la meta de la salvación espiritual post-mortem. El registro histórico oficial indica que los órganos neumáticos fueron incorporados a las estructuras varios siglos después. El contrato original del órgano monumental de Amiens detalla la instalación de sus primeros componentes técnicos en el año 1422. Los documentos eclesiásticos los clasifican como instrumentos de acompañamiento tonal para el coro de monjes. Las voces rebotaban en la piedra desnuda. La reverberación prolongada es tratada en la Academia Arquitectónica Moderna como un accidente logístico sin intención. Construyes un pasillo con paredes reflectoras de 35 metros de alto y el sonido demora en perder presión. Es un efecto termodinámico de la materia. La narrativa funciona con total precisión documental hasta que cruzas el recinto con medidores de campo y cuantificas la persistencia del eco. Yo descargué los registros de los físicos que sometieron estas naves de piedra a protocolos matemáticos modernos. El primer fallo estructural en la narrativa del diseño eclesiástico no se encuentra en pergaminos, se encuentra en la longitud de las ondas sonoras. Wallace Clement Sabine ocupó la cátedra del Departamento de Física en la Universidad de Harvard. Él fundó la disciplina cuantitativa de la acústica arquitectónica moderna. Él desarrolló y probó en laboratorio la fórmula matemática universal que calcula exactamente cómo la energía acústica se disipa en un espacio cerrado. En su volumen técnico Collected Papers on Acoustics, publicado por Harvard University Press en el año 1922, en la página 14, Sabine expone la naturaleza del sonido dentro de edificios monumentales. Él dictamina el complejo problema de la acústica arquitectónica. La persistencia del sonido en estos recintos es un asunto de profunda consecuencia física, no meramente de preferencia artística. Yo analicé los datos crudos de las pruebas acústicas de campo publicadas en 2015 en el Journal of the Acoustical Society of America. Los equipos de ingeniería de campo dispararon ráfagas de audio controladas dentro del volumen interior de la Catedral de Colonia. El tiempo de decaimiento documentado por las computadoras en la banda de frecuencia de 125 Hz marca exactamente 13.4 segundos de sostenimiento ininterrumpido. El código del lenguaje humano opera mediante pulsos rápidos y cortos de aire comprimido, rangos de frecuencia entre los 250 y 4000 Hz. El cerebro requiere paradas de sonido de milisegundos para aislar las consonantes. Cuando un sacerdote emite la primera sílaba de una palabra desde el altar mayor hacia el espacio de la nave en un volumen de 13 segundos de decaimiento, la onda inicial de presión viaja, golpea el arco de caliza, rebota y colisiona físicamente contra el emisor antes de que las cuerdas vocales terminen de articular la segunda sílaba. Las ondas de alta presión chocan en el oxígeno de la sala. Las vocales sostenidas ahogan y eliminan por completo la fricción de aire que forma las consonantes. Cualquier consultor certificado de ingeniería acústica respaldará la métrica matemática de la ininteligibilidad total. El clero del siglo XIII pronunciaba el código de la misa en latín, de espaldas a la audiencia, bloqueados por un muro de piedra intermedio a 40 metros de distancia. Los censos demográficos demuestran que el 95% de la clase campesina europea en el año 1200 no poseía el vocabulario para comprender el latín litúrgico de todas formas,
Pero la función declarada del edificio cívico más grande de la región era la instrucción verbal masiva del sermón. Extrajeron piedra, fundieron plomo y vaciaron la economía agraria de 3 generaciones continuas para edificar una geometría interna que físicamente aniquila el mecanismo de transferencia de información del lenguaje. No empleas la ingeniería de una recámara hiperresonante de 4.000 toneladas si tu parámetro operativo es transmitir voz. La construyes si tu parámetro de diseño exige sostener ondas sonoras estacionarias de rango subgrave continuo. La resonancia incontrolada no fue un accidente derivado del tamaño de los techos. Fue la directiva de cálculo central de los materiales. Los contratistas no utilizaron piedra disponible al azar. Seleccionaron componentes geológicos exactos con propiedades de transducción de estado sólido. Yo invertí 6 semanas completas superponiendo cuadrículas de estudios geológicos franceses modernos sobre los recibos fiscales de las canteras extractivas activas en la década de 1180. Las catedrales agrupadas en la franja norte de Francia no usaron roca local por proximidad. Fueron ensambladas bloque por bloque utilizando un tipo específico de piedra, la caliza luteciana. Yo rastreé la composición de la veta estratigráfica. Esta roca sedimentaria se solidificó hace 45 millones de años durante la época del período Eoceno. Su red molecular no es carbonato denso, sólido e impermeable como los mármoles italianos. Es una matriz fosilizada porosa formada por restos de foraminíferos compuestos de cuarzo y calcita microcristalina. Los estudios de impacto de impedancia acústica elaborados por el Centro Nacional para la Investigación Científica revelan su reacción mecánica frente a las ondas de choque sonoras. No repele la frecuencia de forma agresiva de vuelta al aire. La absorbe a través del sistema de canales porosos, retiene las frecuencias de banda superior y transmite el volumen de las frecuencias de banda baja a través de toda la estructura sólida en red. Actúa idéntico a una membrana receptora en la tecnología de altavoces. Igor Reznikov, profesor emérito en la Universidad de París-Diessy y pionero en la investigación cuantitativa de la arqueoacústica, dedicó 10 años ininterrumpidos a medir las líneas de resonancia física de la arquitectura gótica temprana. En su artículo técnico Sound Resonance in Prehistoric Times and in Early Churches, publicado en las Actas Académicas de 2012, Reznikov presenta los mapas de frecuencia. Las proporciones métricas de las capillas perimetrales del edificio no obedecen a un requisito espacial para acomodar sacerdotes o altares secundarios de madera. Sus dimensiones de largo, ancho y profundidad encajan milímetro a milímetro en la matriz de los nodos y antinodos de frecuencias de sonido específicas. Los 3 muros de piedra de las capillas atrapan, estabilizan y amplifican armónicos matemáticos emitidos desde el centro geográfico del edificio. Reznikov documentó las pruebas in situ. Un humano emitiendo canto difónico continuo, anclando el rango vocal en tonos de 70 y 90 hercios exactos, enciende la vibración de los bloques de caliza luteciana a 60 metros de distancia. La estructura completa reacciona térmicamente y mecánicamente como un receptor sincronizado. Someter un recinto sellado de 130 metros de envergadura a 80 hercios sostenidos demanda bombas neumáticas de empuje de grado industrial. Las líneas de investigación apuntan directo a los diagramas originales de los primeros órganos instalados. Los folios de mantenimiento del siglo XV preservados en París prueban que el hardware no poseía teclados cromáticos de rango completo diseñados para articular contrapunto melódico rápido. Eran tableros con bloqueadores pesados de madera conectados a válvulas que requerían la presión del cuerpo entero de un humano para abrirse. El suministro de la masa de aire comprimido dependía del esfuerzo físico de hasta 10 hombres, caminando sobre pedales de madera para operar fuelles de 3 metros de ancho. El sistema empujaba toneladas de aire forzado a través de cilindros de plomo puro alineados en baterías de 12 metros de alto. Estos motores eyectaban frecuencias subgraves continuas y uniformes, manteniendo la presión barométrica constante durante periodos cronometrados de 60 minutos sin pausa. Yo conecté el resultado de esa fricción de presión continua con la respuesta celular de la materia orgánica e inorgánica. Ernst Chladni, físico de origen alemán, probó y publicó el fundamento matemático
de este comportamiento de choque en el año 1787, en su tratado técnico impreso en la ciudad de Leipzig, en De Kungen sobre Die Theorie des Klanges, desde la página 20 hasta la 25, Chladni desglosa el experimento de laboratorio que demostró la cimática de la materia. Él fijó placas sólidas de latón de 2 milímetros en un soporte central, cubrió la superficie de metal con granos de arena de sílice y friccionó los bordes con cuerdas tensadas recubiertas en resina. La fricción mecánica generó un tono sonoro sostenido en el ambiente. La vibración de la frecuencia empujó a los minerales a escapar de las ondas y acumularse en las zonas geométricas de cero movimiento. El sonido dibujó esquemas, cuadrículas radiales simétricas, mandalas de 9 ejes, estrellas concéntricas de cruce doble, planos de distribución acústica que son una copia carbón milimétrica del trazo de los laberintos de piso incrustados en Chartres y el mapeo exacto de las rejillas de refuerzo de plomo oscuro que dividen los cristales en la roseta principal oeste. Junté las evidencias físicas en un solo nodo lógico. 40.000 kilos de eslabones de hierro insertados en el perímetro, forzando con presión tensora en la caliza del Eoceno. Bloques lutecianos operando térmicamente como red de transmisión receptora. 14 segundos confirmados de saturación de retención acústica. Cilindros neumáticos forzando 80 hercios continuos de impacto barométrico sin variaciones. El complejo arquitectónico nunca funcionó como un contenedor pasivo de asamblea comunitaria. Era un circuito de oscilación generada a gran escala. Las barreras de ondas acústicas alteraban y elevaban artificialmente la presión atmosférica dentro del casco sellado y colisionaban con las moléculas de agua que constituyen los tejidos de la densidad biológica de 1000 humanos presentes. Simultáneamente, inducía variaciones mensurables en la presión craneal y las frecuencias del patrón neurológico mediante saturación de vibraciones. La superestructura de caliza era un equipo de intervención del sistema nervioso humano, hasta que los ministerios de las capitales europeas se coordinaron para inhabilitarlo en menos de un siglo. El procedimiento para desmantelar este sistema de transducción continental no empleó ni regimientos militares ni pólvora de demolición. Se ejecutó bajo contratos del erario público financiados por las direcciones de patrimonio urbano. Yo dudé 3 semanas de la legitimidad de esta sincronía institucional antes de redactarla. Las transformaciones del siglo XIX están hiperprotegidas en los libros de texto de historia del arte como cruzadas de rescate frente a la erosión y la decadencia de edificios abandonados durante las revoluciones. Eugène Viollet-le-Duc, un ingeniero designado directamente como el arquitecto jefe de monumentos históricos del Estado francés, centralizó y ejecutó las modificaciones irreversibles de la Catedral de Notre-Dame y Amiens en el bloque de tiempo entre 1844 y 1864. Él documentó sus propias órdenes de trabajo en la enciclopedia de uso oficial de 10 volúmenes, llamada Dictionnaire raisonné de l'Architecture française du XI au XVI siècle. Yo revisé las órdenes de extracción material citadas en el segundo volumen del texto original. Viollet-le-Duc mandó destruir, desmembrar y remover una tecnología interna indispensable, los jubés. Los jubés eran divisiones internas de caliza sólida, de 4 metros de alto coronadas por vigas de roble denso. Cruzaban la anchura de la nave principal de lado a lado. Bloqueaban el flujo del oxígeno y la visión desde la zona este, aislando físicamente el bloque del coro principal de la sala occidental vacía. Los analistas históricos enmarcan estos muros como barreras sociopolíticas implementadas para discriminar a la clase baja rural, impidiéndoles la visión del clero en acción. Los analistas de comportamiento de propagación sonora los diagnostican como paneles hiperreflectores. Cortaban la circulación del aire directo frente a las bocas de los cilindros de plomo, ensamblando una cámara de presurización contenida alrededor de los generadores primarios, antes de que la onda expansiva se escurriera hacia el vacío principal. Al dictar la demolición a golpes de mazo y su remoción en carretas, Viollet-le-Duc alteró radicalmente la ecuación de decaimiento del espacio entero en 90 días. Despresurizó el embudo. Quebrantó la constante de retención acústica documentada por Sabine. En la zona de Amiens, el mismo arquitecto inspeccionó las paredes principales,
descubrió la armadura original de 80.000 libras de cadenas de hierro, decidió erróneamente que eran reparaciones desesperadas provocadas por grietas de la antigüedad y usó sierras para cortar secciones fundamentales del tensor con el objetivo de insertar pilares inertes. Reventó la presión de tracción mecánica del sistema receptor. Mientras el Departamento de Arquitectura de la capital apagaba las cámaras y aflojaba las piezas, el Departamento Legal intervino el pulso del generador de frecuencias. El 16 de febrero de 1859, el Ministerio Central de Napoleón III promulgó la primera intervención estatal del espacio sonoro civil. Validaron la ley férrea que dictaminó el código del diapasón normal. Obligaron por acta administrativa a que cada herramienta generadora de vibración en el país de Francia, desde silbatos de fábricas de munición militar hasta los órganos subsidiados en las capitales de obispados, fuera aserrada, refundida y afinada permanentemente hacia un valor numérico universal incuestionable. El tono de la anclado fijamente en 435 hercios. Previo a la firma del documento de 1859, los talleres de afinación ajustaban los aparatos con lógicas locales y distintas. Sintonizaban los generadores de plomo operando directamente dentro de la nave vacía durante semanas, empatando la frecuencia del metal a la resonancia estructural particular estipulada por la cantidad de masa de piedra caliza de ese distrito exacto. Cada complejo ostentaba su código de activación individual. La ley administrativa borró el acople e instauró una métrica plana obligatoria de punta a punta del país. La neutralización del hardware culminó a nivel internacional en el siglo XX. En enero de 1955, el Congreso Técnico de la Organización Internacional de Normalización redactó en las oficinas de Ginebra la recomendación oficial ISO R16 contra 1955. El Acta de Estandarización Planetaria empujó legalmente la base tonal de los instrumentos hacia el parámetro cerrado de 440 hercios. Yo rastreé las órdenes de trabajo corporativo encargadas del mantenimiento moderno de los órganos norteeuropeos remanentes en 1960. Miles de tubos originales fueron alterados para acatar la normativa industrial contemporánea. Los contratistas limaron y aserraron segmentos de la longitud de los cilindros instalados en el año 1300 para forzar la aceleración del aire a la nueva velocidad de 440. Al desplazar la onda acústica de alimentación por apenas el margen de 5 hercios de diferencia, disuelves la correspondencia armónica entre el sonido y los metros cúbicos de la mampostería. Los puntos de fuerza en la onda disparada de 440 hercios colisionan de forma desfasada contra los pilares. Su geometría ya no engrana en absoluto en la cuadrícula de proporciones diseñadas por los gremios en 1210. El volumen de piedra luteciana dejó de retroalimentarse del pulso simétrico. La resonancia magnética cayó. El bloque completo se enfrió a estado inerte permanente. Es cómodo delegar la severidad de este patrón cronológico a la casualidad humana. La teoría del error histórico estándar es limpia, porque no cuestiona la autonomía de la tecnología en la línea de tiempo oficial de 3 áreas disciplinares. Los gremios comerciales financiaron construcciones de 20.000 toneladas verticalmente hacia arriba, porque las alturas colosales demuestran soberanía sobre la región agrícola y aterran a las aldeas para asegurar la recaudación de impuestos eclesiásticos continuos. Los capataces de las cuadrillas del año 1180 ignoraban los principios termodinámicos y acústicos de materiales piezoeléctricos, levantaban paredes por instinto hasta que las cornisas cedían y ataban las piedras con metal fundido en reacciones de pánico por miedo al colapso de sus contratos. Eugène Viollet-le-Duc operaba como un esteta caprichoso de la época victoriana francesa que odiaba el desorden visual causado por paredes aleatorias atravesadas en medio de sus iglesias prístinas, lo que justifica de manera lógica el desmantelamiento físico de los muros de presurización interna de la tecnología antigua. Las leyes estatales del Edicto francés del 59 y las normativas estandarizadas de la ISO en 1955 pueden procesarse mentalmente como simples actualizaciones administrativas de las redes logísticas de la revolución del vapor.
con los ferrocarriles transportando músicos alemanes y checos por Europa para realizar conciertos orquestales en los recintos teatrales de la ciudad de París. Los instrumentos necesitaban números unificados para no chocar y sonar como ruido frente a la burguesía. El principio funcional dicta que los comités establecen reglas para acelerar la venta de repuestos y boletos, no con la finalidad clasificada de desconectar generadores cimáticos de la red eléctrica, incrustados bajo estatuas del año 1200. Yo mantuve activamente esa postura racional defensiva durante meses de análisis de inventarios en los archivos primarios. Asimilar la existencia operativa de transductores geológicos que intervenían el sistema límbico humano exige ceder el control de nuestra narrativa tecnológica y aceptar ciencias de impedancia aplicadas 500 años antes del nacimiento. Del campo de la acústica teórica. Las nóminas manuscritas certifican gastos pagados en pan de centeno, cuerdas de cáñamo crudo y cebo para maderas, pero omiten manuales secretos sobre frecuencias foraminíferas y osciladores subgraves. Pero la rigidez inquebrantable de los componentes en el sistema físico impide ignorar los números de laboratorio de nuestra propia época. 40.000 kilos de cadenas tensionando una circunferencia de piedra. El filtro biológico exclusivo probado de las cámaras de caliza luteciana eocena, los 14 segundos fijos y anómalos medidos bajo protocolos inalterables de Sabine, y los mapas de Chladni reproducidos por milímetro cuadrado dentro del vidrio y del cuarzo. Es estadísticamente inviable ensamblar esos 5 ejes de infraestructura compleja por la pura inercia del ensayo y error ciego, para que luego, 7 siglos más tarde, las instituciones procedieran sistemáticamente a rebanar el bloque resonador de la matriz y alterar matemáticamente su entrada legal de ignición. El núcleo de procesamiento acústico de la Catedral Gótica, 84 metros verticales de caliza sedimentaria, microcristalina eocena, forzada y contenida en estado de tracción dinámica, constante por kilómetros interconectados de hierro hundido en metal hirviendo. En este momento, opera bajo jurisdicción civil como galería turística, bajo administración de las Secretarías de Cultura europeas. Es un pasillo hueco despresurizado, donde 40.000 visitantes semanales murmuran y disparan fotografías de alta exposición, generando sonidos fracturados sin fase. En el balcón poniente, los tubos de plomo reensamblados y cortados a cuchillo para acatar los acuerdos administrativos de la norma internacional emiten sonido que golpea la pared muerta sin detonar la estructura química de la roca. Oficialmente, caminas por una cámara mortuoria de devoción antigua preservada bajo estricta ley patrimonial europea. Físicamente, transitas por el vientre de un oscilador de estado sólido desarmado y mutilado en su chasis central de compresión de aire y cuya llave matemática de entrada acústica fue borrada de la legalidad hace más de 100 años por decreto de Estado civil. La carrocería del transductor yace varada en el punto medio exacto de 50 metrópolis desarrolladas, aguardando pacientemente el impacto de una frecuencia matemática proscrita del uso público abierto. Yo me sigo cuestionando cómo colapsarían las lecturas de presión intracraneal y los escáneres de flujo sanguíneo si 50.000 toneladas de piedra luteciana fuesen impactadas por 80 hercios continuos, puros desde 3.000 pistones. De aleación pesada. Cruza los informes universitarios de arqueoacústica listados al margen y comprueba las cifras termodinámicas de los planos arquitectónicos de Sabine.